Dibujar elipses dentro de un cuadrado no es tan complejo, pero a veces se presta para confusiones. En primer lugar, hay que tratar de dibujar correctamente el cuadrado. Si el cuadrado queda deforme, la elipse va a quedar deforme. Entonces, vamos a hacer rápidamente algunos ejemplos. Al comienzo siempre es útil trazar una línea de base en donde va a estar este cuadrado y luego trazar los ángulos de base. Esos, por supuesto que pueden ser variados, pueden ser cambiantes, más ángulo, menos ángulo. En este caso, menos ángulo, más ángulo. Significa que estoy en cierta posición respecto a esta forma que estoy observando. Eso me indican los ángulos. El ángulo indica la posición en la cual estoy yo en el fondo. Y eso determina la perspectiva. Y eso determina, a su vez, el ángulo en que está la forma que estoy observando o dibujando. Entonces, aquí más o menos tenemos aproximadamente un cuadrado. Este es un cuadrado horizontal. Luego hay que trazar las diagonales lo mejor posible, lo más recta posible, para ubicar el centro en perspectiva. No es el centro real, es un centro en perspectiva. ¿Qué significa eso? Que este segmento es un poquito más grande que este y que este segmento es un poquito más grande que este. Y por supuesto también este o ese que ese. Y eso es por efecto de la perspectiva. Con esa referencia yo ya puedo dibujar correctamente una elipse. Y para eso, con la experiencia da lo mismo. Uno la puede trazar inmediatamente, pero si les dificulta o si todavía no lo tienen claro, es útil esta referencia que son los tercios. De acá a acá, medir los tercios. Pero la elipse no pasa por el tercio, que sería ese, por un tercio. Pasa un poquito más allá de ese tercio. Ese poquito más allá es cálculo. Inclusive después que uno hace la elipse puede revisarlo si estuvo correcto ese cálculo o estuvo incorrecto. Y además, la elipse debe pasar por todas estas tangentes o por todos estos encuentros de los centros, del centro del cuadrado con los lados del cuadrado. Debe tocar y salir, tocar y salir. Si ustedes se fijan, ahí ya está esbozada la elipse y ahora faltaría completarla. Ahora, ese proceso es un poco lento, pero sin duda la experiencia hace que eso después no sea necesario. Y también estas líneas que yo estoy completando no se hacen de una sola vez. Se van completando de a poco a medida, ¿no es cierto?, que voy pasando por cada cuadrante haciendo la figura. Es distinto hacer una elipse así, ¿no es cierto? Ahí cuando yo hago una elipse de esa manera, libre, sin apoyo de cuadrado, es más fluida la línea. En cambio acá no, acá yo la tengo que ir construyendo. Es muy difícil que salga a la primera la curva perfecta. Ahí, si ustedes se fijan, ya está hecha la elipse dentro de este cuadrado. El cuadrado no está jerarquizado, la elipse... Ahora, yo pude haber trabajado un poquito más suave y habría quedado mejor tal vez. Y ahora ya está esbozada la elipse y está esbozado el cuadrado. Pero lo que ustedes deben jerarquizar es solamente la elipse. Cuidado siempre al jerarquizar. Muchas veces cuando uno jerarquiza, eh, como se aprieta un poco la mano, a veces uno tiende a desviar la curva correcta y queda como una curva sucia. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado al jerarquizar. Hay que acomodarse bien, tomar bien el lápiz para que eso resulte lo mejor posible y la curva final sea lo mejor posible. Ahí quedó más o menos. Ahí tal vez hay una especie como de puntita. Pero en general es lo que debería quedar.
Esto es un cuadrado horizontal. ¿Qué significa? Los cuadrados horizontales tienen dos puntos de fuga. Esas dos líneas se van a juntar en su punto de fuga y a su vez estas dos líneas se van a juntar en el segundo punto de fuga. Allá, en una línea de horizonte está arriba, porque estoy mirando este cuadrado, obviamente desde arriba. Ahora, respecto al cuadrado vertical, respecto al cuadrado vertical, es básicamente lo mismo. Yo trazo la arista de este cuadrado y trazo también la base. Es bueno siempre igual trazar la base, ¿no? Porque el ángulo que yo le dé a la base del cuadrado, en este caso, este es como una especie de línea de tierra, pero la base que yo le dé al cuadrado me va a estar determinando en qué posición estoy observando el cuadrado este vertical. O sea, si yo le doy muy poco ángulo, significa que lo tengo bastante de frente. Si le doy poco ángulo, significa que el cuadrado que voy a dibujar acá lo estoy mirando muy de costado. En este caso, el ideal es un ángulo intermedio, ¿m? Para que se vea con cierta claridad la elipse, no se vea ni tan de costado ni excesivamente de frente, que sería prácticamente ver un cuadrado frontal. Entonces ahí, si se fijan, está aproximadamente un cuadrado visto de costado. Y el proceso es el mismo. Diagonales. Encuentro el punto central. Y aquí hay una pequeña diferencia. Este centro, ya lo decíamos en unos videos anteriores, este centro es exactamente el centro de este lado. ¿Por qué? Porque hacia acá, hacia abajo ni hacia arriba no hay punto de fuga, eso lo eliminamos. En cambio, las líneas horizontales sí tienen punto de fuga. Por lo tanto, en las líneas horizontales, este segmento tiene que ser un poquito más grande que este segmento. Y ahí estaría correcto. Y posteriormente, lo mismo. La elipse dentro del cuadrado que tiene que tocar acá, ¿no es cierto?, en las tangentes. Ahora lo estoy haciendo sin el apoyo de los tercios. Pero por supuesto que ustedes cada vez que lo necesiten pueden usar el apoyo de los tercios o no. Algunas de estas líneas con más comodidad, con otros lápices, en otras circunstancias, es fácil hacerlas como de mejor manera. Sin embargo, también es importante que se den cuenta que no importa que queden muchas de estas imperfecciones. Lo importante es que el dibujo final quede bien. Ustedes, si trabajan suave, 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 posteriormente jerarquizan y eso es lo que importa y eso es lo que vale. Y aquí ya está la figura realizada, sin los tercios en esta ocasión. Y luego viene el tema de la jerarquización que le insisto. Aquí, por ejemplo, yo creo que esto está un poco mal, entonces yo le resto un poco y ahí va a quedar una curva mucho más fluida. La elipse es una curva fluida. Si la curva tiene, por así decirlo, cototos, puntas o algo por el estilo, es una curva incorrecta. Ahí estarían los dibujos de la elipse. Ahí creo que se ve un poco mejor las dos al mismo tiempo. Y esa sería la primera parte de estas explicaciones.